Ahora sí, familia bonita, un fuerte abrazo porque estamos de manteles largos. Ya está con nosotros Keila Wood, bienvenida. Bienvenida. Gracias, hola, muchas gracias. Gracias por recibirme. Qué grato estar aquí contigo. Gracias. Y comenzando esta pequeña charla, yo quiero saber primeramente, ¿cómo comenzó tu historia en la actuación? Porque sabemos que tienes más de 20 años actuando, sí. Entonces una trayectoria que quisiéramos poder resumir en unos minutos, pero al final del día, wow, 20 años se dicen fácil, pero todo mucho. Sí. ¿Cómo comenzó esta historia? Pues comenzó porque originalmente cuando yo era muy niña quería ser cantante de ópera y yo no podía, no tengo el talento de cantar, ahora un poco mejor, pero en esa época no. Y entonces de ahí nace como mi interés por el teatro, ¿no? Por el teatro, y decido que quiero ser actriz muy chiquita y empecé a tomar clases de actuación y todo, convencerme a mí misma de que es posible, porque toda mi familia no venía de un mundo del entretenimiento. Mi papá tenía talento para tocar instrumentos, sobre todo el órgano, teclados, piano, pero pues bueno, no conocíamos actores, ¿no? Y entonces empecé así como una disciplina del teatro, de tomar clases, escuelas de educación artística, el Bellas Artes. Okay. Y ya cuando yo tenía 17 años ya estaba trabajando en comerciales, en cosas. Entonces ahí es donde realmente empezó mi carrera y estaba ya en la UNAM haciendo la carrera de teatro. ¡Qué padre! Keila, platícanos un poco más. Creo que lo que mencionas, justamente el que tu familia probablemente no se dedicaba al mundo del entretenimiento, esto pone un reto aún más fuerte dentro de tu carrera, ¿no? Claro. Querías dedicarte al canto, pero bueno, dijiste, tengo aptitudes para la actuación, ¿no? Sí. Entonces, primeramente definir hacia qué rumbo vas a dirigir tu carrera, ¿no? Y dos, tu familia no dijo, ¿cómo? Bueno, dijeron, ¿cómo? Muchos años. O sea, sí fue muy difícil, era algo que no estaban 100% de acuerdo. También porque cuando no perteneces al medio, como que todo se te hace imposible. Ay, ¿cómo vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Es difícil. Bueno, la vida es difícil. No importa si eres actor o si eres doctor, si eres lo que sea, ¿no? Entonces sí tenía como mucha oposición en ese aspecto, pero también el apoyo de la educación, de seguir, ¿no? Buscando lo que yo quería hacer, los sueños o las metas, pero es difícil en el sentido que tú tienes que aprender qué habilidades se pueden aterrizar, ¿no? Y para mí, creo que la habilidad más pronta que pude tener fue el estudiar, ¿no? O sea, como una habilidad intelectual que luego, con el tiempo, la fui aterrizando como actriz. Sabemos que esta carrera es de muchos desafíos. Sí. Yo sé que no ha costado nada estar hoy aquí sentada donde estás. Sí. Cuéntanos un poquito, por favor, de estos desafíos que has enfrentado, porque me imagino que han sido muchos. Pues sí, son muchísimos, pero creo que más bien cuando tiene mucho que ver cómo concibes tú tu vida de actriz o de artista, ¿no? O sea, que yo desde muy chiquita me vi muy cerca a las artes, a todo lo que es lo artístico, lo que es cultural, intelectual, todo este rollo, y me gustó mucho. Y también es como una decisión. A veces, por ejemplo, la gente me decía, es que, bueno, si no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y yo veía mi vida, bueno, es que a mí me gusta aprender acerca de este craft, ¿no? Esta habilidad que yo hago, que es actuar, pero también de repente me gustaba aprender a dirigir, me gustaba juntarme con escritores, me gusta, digo, hasta la fecha, ¿no? O sea, toda tu comunidad se empieza a hacer de artistas y entonces ahí empiezas a ver que a veces los retos que son muy difíciles los puedes sobrellevar porque es el tipo de vida que escoges. Es una vida de muchos retos, no es una vida de que ya en 6 meses te ascienden y te vamos a dar una película o te vamos a dar un protagonista. No es así, no es como tan estructurada. Entonces, sí, en mi caso particular también mucho fue vivir muchos años fuera de México, no solo los recientes que ya tengo viviendo en Estados Unidos, sino desde muy joven. Años que tuve que vivir fuera, que tuve que estar haciendo otro tipo de producciones, etc. ¿Cómo fue que tú decides salir del país? Pues fíjate que decidí, porque cuando empecé a ser actriz, bueno, se juntaron varias cosas, ¿no? Se juntaron que yo tenía una relación con una persona de Inglaterra, entonces pasaba mucho tiempo en Europa, muchísimo. Entonces eso también me acercaba un poco al trabajo. Y luego también sucede que cuando yo empecé mi carrera, que en realidad fue hace muchísimo tiempo, ya no vamos a decir, pero digas más de 20 años, no era el medio artístico que es ahora.
¿sabes? O sea, realmente había como más estereotipos, ¿no? Mi tipo era un tipo que consideraban mexicano tradicional, había muy pocas cosas que yo podía hacer actoralmente, ¿sabes? Digo, en cuanto a ese estereotipo. Y pues en el extranjero yo no tenía eso. O sea, yo llegaba y me decían, ay, latina, ay, qué padre, mexicano. Y trabajaba bien, o sea, ¿sabes? Claro. Porque en México, claro, todo el mundo ha cambiado muy rápido, pero sobre todo la manera en la que vemos el espectáculo cambia constantemente, cada año es distinto, ¿no? O sea, y ahora sí tenemos, bueno, yo todavía hace 10 años trabajaba mucho aquí en televisión y teníamos muchísimos personajes, hice muchos personajes en novelas, en TV Azteca, trabajé también en Telemundo y todo, pero ya había esa apertura que no había cuando yo empecé. Claro, tienes que finalmente irte a otras ligas, ¿no? Para poder desarrollarte completamente. Totalmente, sí. Y hablando de personajes, has hecho muchos personajes, pero ¿cuál de ellos te ha marcado más? ¿Hay alguno que te haya marcado? Ay, no sé. Fíjate que no creo que tengo alguno en particular. Tal vez todavía artísticamente mi carrera no está en ese punto. Pero digo, he tenido grandes personajes. O sea, por ejemplo, a mí me marcó, por contarles una anécdota, ¿verdad? Pero ha habido varios. Hubo un personaje que yo hice hace muchos años, que fue Juana Tenorio, que es una versión femenina de Don Juan Tenorio, por un dramaturgo mexicano de Durango y de hace muchos siglos, pero bueno, fue una adaptación y todo. Pero bueno, las personas del teatro, Juana Tenorio tiene como un curse, una maldición, ¿no? Como cuando hace Shakespeare, Macbeth o así, Dios, que dicen que se mueren 3 personas. Entonces, cuando hicimos Juana Tenorio, lo hicimos en el Teatro Helénico y tuvimos varias temporadas, fue casi 10 meses o algo así, fue bastante tiempo. Y cuando estábamos en los ensayos y todo bien, estrenamos, mi familia fue al estreno, evidentemente, y a la semana mi papá entró en terapia intensiva. Entonces, hace cuenta que como a las 2 semanas de función yo tuve que dar una función especial pidiendo por mi papá, bla, bla, y a la siguiente semana mi papá falleció. Y tuve que dar una función cuando acababa de enterrar a mi papá, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me marcó mucho. A nivel personal, el personaje me encantaba y todo, pero es muy fuerte porque son las cosas que tú tienes que hacer siendo actor. Y todos mis compañeros actores lo saben. O sea, no puedes faltar al teatro, no puedes faltar al llamado. A veces no te gusta el personaje y dices, bueno, lo voy a hacer porque quiero estar ahí. Y te acaba de pasar algo y tienes que llegar. Entonces, sí, eso es como muy... Creo que parte de lo que probablemente el público no ve es este otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Este lado humano, este lado en el cual la persona que está brindando un espectáculo, una puesta en escena, un programa, pues finalmente está atravesando diversas circunstancias. Claro. Y dicen, ¿no? El show tiene que continuar, ¿no? Sí, así es. Y en ese momento despegarte un poco y... Trabajar. Servirle a tu público. Exacto, sí. Y creo que todos los que nos dedicamos al entretenimiento ahora es un poco más, no sé, hay otras cosas, ¿no? Haces también social media y otros canales que a lo mejor te pueden permitir estar más abierto en horarios, pero sí, es un compromiso que siempre tienes con el público, ¿no? Con la gente que te contrata y todo esto. Entonces, yo creo que vamos a seguir esperando más personajes, pero siempre todos son importantes porque la carrera del actor es importante en el escenario, pero para mí creo que es más importante lo que haces en tu vida real. ¿Cómo logras equilibrar? ¿Cómo logras equilibrar tu vida de actriz, de artista, a tu persona, tu ser? Pues mira, es complicado, pero lo que yo descubrí después de muchos años de trabajar, que ustedes lo saben porque están en el medio, vives preocupada por quedarte, por el casting, porque te llamen, pero llega un momento en que a mí ya me dejó de importar, la verdad, y mi prioridad siempre ha sido, bueno, desde luego Dios, la salud y ser feliz. Qué padre. Y de ahí ya también como que adquieres una libertad de decir, bueno, esto sí tengo ganas de hacerlo, o este personaje me paga mucho, pero la verdad como que no creo que es un mensaje que quiero dejar entrar en mi corazón, porque también es eso, o sea, entran en tu vida y tienes que ejecutar, ¿no? Entonces, eso creo que es como el equilibrio, que nunca debes de olvidar que estás tú primero que la carrera. Y a veces te pierdes de cosas que la gente dice, ay, ¿cómo dejaste esto?
pudiera ser muy importante, pero también, pues, es necesario que decidas siempre tú primero. Claro, creo que el estar bien por dentro al final del día puedes dar, ¿no? Porque si no estás equilibrada, si no encuentras este balance, es muy difícil y sobre todo en una carrera como la tuya, el poder llevarlo hacia el otro lado, ¿no? El poder transmitirlo, el poder externarlo y, bueno, pues definitivamente lo que dices también, el ya poder elegir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Probablemente me reditúa mucho, pero no forma parte de mis principios, de mi persona, Exacto. de mi esencia, de lo que yo soy, ¿no? Claro, claro. Y creo que también en algunas partes, cuando eres actor, y yo me acuerdo cuando yo era muy chiquita, me decían, tú tienes que hacer todo hasta que tengas un nombre. Y la verdad creo que no. Tienes que hacer lo que tus principios, lo que tu integridad, tus valores te van permitiendo que sea viable, porque también muchas cosas son innecesarias, pero son parte de que tienes que demostrar que quieres hacerlo, y creo que no es necesario. Hablabas hace rato que probablemente pues has, digamos, dejado un poquito algunos momentos que otras personas pudieran catalogar como especiales. Pero ¿cuál es la satisfacción que tú te llevas? Pues creo que la satisfacción que yo me llevo, que me la llevaré cuando me muera, ¿verdad? Pero es que viví una vida llena de hacer todo lo que quise. No me quedé con ganas casi de nada. O sea, ¿sabes? O sea, quise vivir en el extranjero en muchos lugares, lo hice, tomar clases con gente picudísima, conocer gente, hacer proyectos, meter mi dinero, con compañeros, con todo. Lo hice y no hubo algo que me detuviera porque si alguien, ¿sabes? Que si ese proyecto iba a crecer o alguien me iba a descubrir, nunca como que me importó tanto eso, pero sí vives un cúmulo de experiencias padrísimas que ahora las valoro mucho porque no me quedé como esperando solo una opción, ¿sabes? Claro. Hablando del extranjero, es difícil comenzar en otro país porque aquí estás en tu país, aquí las personas te conocen, pero ¿qué tan difícil es comenzar una carrera en otro país? Ahorita estás viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero ¿qué tan difícil es? No debe ser fácil. Súper difícil. No, digo, es muy difícil, es súper caro, pero sobre todo necesitas la mente fija, ¿sabes? Porque a mí el paso de irme a vivir definitivamente a Los Ángeles me costó previos 10 años. 10 años de visa de trabajo que iba, venía. Y yo creo que a muchos de los que ya vivimos allá, porque no es que te empacas y te vas, ¿no? O sea, Es algo que se piensa. es algo que se piensa, lo vas trazando. Lo vas trazando o de repente te surge una oportunidad especial y te vas. Pero en mi caso fue que yo fui la oportunidad, o sea, no me llevó una empresa ni nada. Entonces tuve que ir pensando cómo lo iba a resolver. Y ya cuando decido estar allá, bueno, pues sí, el principio es muy difícil. Y al principio de toda esa historia, yo también ya venía de vivir en otros países, en Europa. Y iba a México, y cuando voy a Estados Unidos, las primeras veces, también te contaba, tuve un año en Nueva York, que viví ahí haciendo short films y teatro. Y ahora, la distancia, digo, ay, qué divertido, pero yo sufrí muchísimo en Nueva York. O sea, cuando me dicen, ay, Nueva York me encanta, yo digo, bueno, a mí no tanto. O sea, exacto. No, o sea, digo, o sea, es muy difícil, ¿sabes? Pero ya lo viví, o sea, vives esa parte romántica también, que te das la oportunidad y que a veces no puedes porque la carrera no te lo permite también, ¿no? Pero hoy en día, ¿valió la pena todo ese sacrificio? Totalmente. ¿Volverías a enfrentar todos esos desafíos? Totalmente. Sí. Fue muy difícil, pero totalmente vale la pena porque llegas a un punto en el que adquieres esa libertad, ¿no? De que yo puedo... Y también pierdes el miedo. Claro. Porque cuando también eres actor y dices, ay, es que yo no quiero hacer esto porque yo ya hice esto y esto es menos, o ideas que uno tiene. Y la verdad es que yo he tenido tantos trabajos que pues está padre trabajar de actriz, pero también soy empresaria y si no, tampoco ya, o sea, ya no te importa. dices, ok. Keila, cuéntanos de tu obra de teatro, por ahí tienes algo. Sí. Platícanos un poquito más. Pues miren, vine en agosto y estrenamos esta obra de teatro que están viendo las imágenes, que está padrísima, que fue una premier mundial, se llama Liberándome. Estoy con un actor que adoro y amo, que es uno de mis mejores amigos, Rodrigo Cuevas, un gran actor y cantante.
y la estrenamos en la Casa de la Cultura de la Condesa. Nos fue súper bien, se quedó gente afuera, les encantó, está basado en una historia real. Y bueno, vinieron muchas personas del extranjero y todo, que ahí está Adriano, el escritor, Hazel, la protagonista de la vida real que vivió la historia. Y pues ahora vamos... Se trata en sí. Está basado en el libro precisamente de Hazel, que ya la han entrevistado aquí, y es la historia de cómo ella supera sus problemas de la vida de una manera muy particular, como está hecha, porque es como muy onírico todo lo que pasa en esta obra, ¿no? De repente están soñando o no, es un pasado, es un futuro, es una obra un poco complicada en ese aspecto, pero es padrísima y ahora la vamos a estrenar en Los Ángeles, en Beverly Hills, en el Savant Theater, que es un teatro padrísimo, art deco, muy padre para 2,000 personas. Qué interesante, Keila. Aquí en México ya no lo están presentando. ¿Lo que sigue es en Los Ángeles? Lo que sigue es en Los Ángeles. Es un proyecto que pretendo que vaya a muchas ciudades en el mundo, si es que así se puede en algún momento. Claro, a lo mejor lo podemos volver a regresar en México porque nos fue muy bien, pero sí es un proyecto que va a estar itinerante en muchos puntos. Perfecto, Keila. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por recibirme. No, al contrario. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu corazón. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes. Gracias. Se nos acabó el tiempo, no queremos, pero nos tenemos que despedir. Nos vemos. Ya, familia bonita. Bye.